Hola, ¿cómo están? Aquí en una nueva secuencia. Hoy tenemos como entrevistado al internacionalista Ramiro Escobar. ¿Cómo está, Ramiro? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Leli? Gracias por la invitación y estoy acá para conversar de lo que gustes. Genial, vamos a hablar sobre todo, en principio, de este niño, Sheriff, como muchos lo han apodado, el señor y presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Para iniciar, Ramiro, ¿qué comentario tienes al respecto de los aranceles que él en principio inició su gestión con estos decretos? Bueno, los aranceles son los impuestos que se cobran a los productos que llegan a un país, ¿no? En la época de la UNDE, por ejemplo, en el segundo gobierno de la UNDE acá en el Perú, la UNDE bajó los aranceles y dejó entrar un montón de mercadería importada, cosa que en su momento fue criticada. Donald Trump está haciendo lo contrario, ¿no? Está subiendo los aranceles a socios comerciales con los que ya tenía acuerdos, ¿no? Por ejemplo, México, Canadá, la Unión Europea. Incluso podría afectar al Perú, ¿no? Hay un TLC Perú-Estados Unidos que podría haberse afectado si es que a él se le ocurre que estamos como demasiado cerca de los chinos. Entonces, los aranceles es algo que, si bien puede existir, de hecho existe en el intercambio comercial entre los países, cuando hay acuerdos de libre comercio, se bajan los aranceles o se anulan a fin de liberar el comercio internacional. En los últimos años la tendencia ha sido esa. Acuerdos comerciales en varios países, baja o desaparición de aranceles. Pero ahora que es una medida de desesperación de Estados Unidos, que un poco estaba endeudado por prácticamente ellos pagar esta guerra de Ucrania y también de Israel en tema de dinero y armamentos, o más sería una salida a la evidente pérdida, por así decirlo, de participación en el bloque del mercado internacional que ha logrado ir ganando el país de China. Lo que yo creo es que Donald Trump piensa, de ahí la frase Make America Great Again, MAGA, que China es un competidor muy serio, que le ha dado ventajas a otros varios países y que Estados Unidos está corriendo en desventaja en el mundo comercial, en el mundo económico y financiero, ¿no? En realidad no es tan así. Existe la Organización Mundial del Comercio, existen los tratados de libre comercio. Estados Unidos no le ha ido mal, ¿no? Tiene inversiones en varias partes del mundo, es aceptado como un inversor importante, como un socio estratégico, pero la idea de él es que tiene que fortalecer a Estados Unidos por dentro para darle supuestamente a la clase media norteamericana el nivel de vida que tuvo hace unos años. Ahora, yo creo que él y que ningún país retrocede en el tiempo, ¿no? Tú puedes decir, vamos a recuperar algunas cosas del pasado, pero retroceder en el tiempo, una especie de edad casi mítica, ¿no? Feliz, ¿no? Donde todo estaba bien, todos vivían bien. Creo que no es posible en un mundo tan interconectado como el actual, donde hay tantos acuerdos entre los países y donde ningún país puede aislarse, que es lo que está haciendo Estados Unidos peligrosamente, ¿no? A mí me parece que, de un punto de vista de comentario personal, es que Donald Trump ha iniciado estas medidas desde Casa Blanca para no solo marcar una diferencia a la gestión de Biden, sino también a posicionar en lo que él ya decía en campaña, ¿no? Que prácticamente quiere ordenar la casa desde adentro. Frente a eso, en otra de las medidas que él toma, también fue la ley de inmigrantes, ¿no? Y hay un sinnúmero de conflictos leves que ha tenido con países como México y en Latinoamérica, primordialmente con Colombia, con el presidente Petro. ¿Qué te pareció a ti al respecto esa medida? Bueno, yo creo que la inmigración era uno sobre en este tema de campaña, ¿no? Él anunció que iba a deportar 11 millones de inmigrantes, lo cual es una cosa absurda, es inviable. Tendría que pasarse los 4 años deportando gente que no tiene documentos en regla, ¿no? Además, gente que ya tiene, digamos, trámites en proceso para regularizar su situación. Creo que la cuestión de la migración, si bien es algo que atrae bastante a parte del electorado norteamericano, el electorado norteamericano en parte votó por él por eso, hay que tener en cuenta, y esto lo podemos conectar con el comentario anterior, ¿no?
buena parte de la fuerza económica que está, por ejemplo, en los campos agrícolas, proviene de inmigrantes sin documentos o con documentos en trámite. Entonces, él, con esta serie de medidas arancelarias, migratorias, puede terminar afectando la economía norteamericana a unos niveles probablemente no vistos hace mucho tiempo. Es cierto lo que dices, coincido contigo, él quiere diferenciarse de Biden. Biden tuvo problemas económicos, tuvo inflación. Hacia el final de su gobierno no le fue tan mal. Pero si Trump cree que puede diferenciarse de Biden y tener una mejor situación económica poniendo aranceles de manera arbitraria y deportando muchísimos migrantes, tal vez esto sea un boomerang para él más bien, ¿no? Sí, bueno, con lo que dices al respecto, sin duda alguna, Donald Trump ha querido ordenar su casa, pero creo que no fue la forma. Incluso como se ha tratado, no sé si has visto algunos videos de cómo deportaban a estos inmigrantes, en su mayoría mexicanos y colombianos, y como tú lo mencionabas, ¿no? La economía americana está basada más que nada en estas empresas americanas dedicadas al servicio, y los trabajadores de servicio que atienden estos supermercados en tema agrícola, los MIPES de mismo Norteamérica, tienen a estos empleados que son en su mayoría inmigrantes porque son la mano de obra más barata y accesible para estos empresarios. Creo que ese detalle se le olvidó a Donald Trump o en cierta forma no lo tuvo en cuenta, creo yo. Al mismo tiempo, recordarte junto en esas medidas que él hablaba, ¿no? Y culpabilizaba a Biden, que también culpabilizó de esta guerra civil que hay entre Ucrania y Rusia. Y al respecto, él ya se comunicó vía telefónica con Vladimir Putin, logrando llegar a un entendimiento para darle fin a esta guerra. ¿Cuáles son tus impresiones al respecto? Bueno, lo que creo que se está configurando en el mundo es interesante, fascinante, pero también preocupante. Es una suerte de nuevo orden imperial, ¿no? Es decir, Rusia y Estados Unidos se ponen de acuerdo, casi ninguneando a Ucrania. Es una cosa impresionante, ¿eh? Es como decir, mira, ya chico. Pero sin ti. Claro, luego te llamamos para contarte cómo arreglamos el pleito que tiene, ¿no? Esto se lo hace a un presidente de un país soberano, ¿no? Entonces creo que esa conexión entre Putin y Trump está configurando un orden cualitativamente distinto al que había antes, ¿no? Estados Unidos tradicionalmente había sido rival primero de la Unión Soviética, luego de Rusia, y si bien había relaciones, había encuentros entre presidentes rusos y norteamericanos, no había ocurrido, por ejemplo, que voten juntos en la Asamblea General de Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad junto con Corea del Norte, ¿no? Es casi increíble para favorecer a Putin, ¿no? Entonces, eso... Eran políticas antagónicas que ahora se suman. Exactamente. ¿Y qué Esta llamadita? Es así como... Claro, y lo que creo que están haciendo es tratar de repartirse zonas de influencia en el mundo de un modo parecido al que había en la Guerra Fría, ¿no? Pero con la diferencia que en la Guerra Fría había la conciencia clara en Estados Unidos y en la Unión Soviética que eran rivales. Ahora pareciera que Putin y Trump más bien son socios, ¿no? Entonces, esto es una cosa impresionante porque cambia las coordenadas de lo que era la política exterior norteamericana y cambia también la relación con la Unión Europea, que está muy preocupada por estos movimientos, ¿no? ¿Cuáles eran las impresiones frente a esta lejanía e incluso también un pleito de manera frontal ante la Unión Europea de Donald Trump? Al parecer, él estaría buscándose en una alianza con Rusia y China. Yo creo que entre Trump, Putin y Xi Jinping hay conciencia. O sea, a los tres podríamos caracterizarlos como antiprogresistas, anti lo que ahora se denomina woke, no creen en los derechos de las personas LGTBI, tampoco creo que son entusiastas de ampliar los derechos de las mujeres, no son entusiastas tampoco del cambio climático. Trump claramente es un negacionista del cambio climático, Putin no es un entusiasta de luchar contra el fenómeno y Xi Jinping sí, pero tiene un programa propio. Entonces, es una especie de conservadurismo social mezclado con un verticalismo político, con una forma de gobernar autoritaria, que creo que los hermana, los une, aun cuando China ahora está empezando una batalla comercial con Estados Unidos, ¿no? Ha respondido
a la subida de los aranceles que ha anunciado Trump a la China, pero tengo la impresión que en algún momento Rusia, China y Estados Unidos en ese tiempo se podrían entender para crear un nuevo orden. Ojo, Putin y Xi Jinping tienen un techo largo de poder, Trump no, por lo que resulta un poco extraño que Trump esté haciendo una serie de cosas que parecen pretender la posteridad, digamos, ¿eh? O imagínate, y también sobre lo que mencionas es preocupante, ¿no? Que prácticamente sea un poder hegemónico, que lo que ya, como lo mencionaste, ya lo tiene China y también Vladimir Putin. En cambio, Donald Trump terminaría su gestión en 4 años, pero aparentemente sería una estrategia. También lo preocupante es, frente a lo que comentó con Israel o lo que él desea hacer con Israel. ¿Qué comentario tienes al respecto, no? Bueno, eso se ve delirante, pues yo en una columna que publiqué en La República lo llamé La Riviera del Delirio, ¿no? Es irrespetuoso, es insultante decir que la Franja de Gaza va a crear una especie de balneario de lujo. Claro, después se desdijo un poco, pero después en X, la red de Elon Musk, su socio, su amigo, digamos, de ese tiempo, ¿no? En el poder, ¿no? Apareció otra vez el tema en una suerte de recreación digital de lo que podía hacerse en la Franja de Gaza, ¿no? Y eso, para empezar, es inviable, ¿no? Es inviable porque ha sido rechazado por los países árabes, ha sido rechazado por la Unión Europea. Y hoy mismo en la mañana hay una noticia según la cual los países de la Unión Europea aceptan la propuesta de los países árabes, de la Liga Árabe, que son 22 países, para reconstruir Gaza, que consiste en invertir, consiste en darle la autoridad a los propios palestinos. O sea, no tiene viabilidad lo que propuso Trump. Pero... Claro, y también yo creo que hay también un sistema de poco deshumano, ¿no? Porque prácticamente es como lo que están haciendo con Zelensky, no tenerlo en cuenta, es lo mismo de Palestina, no tener en cuenta no solamente a los civiles fallecidos, sino a los que vienen falleciendo y lo que se viene cometiendo en Israel, ¿no? Que prácticamente es un genocidio, y frente a eso no ha dicho nada hasta el momento. Claro, más que verlo como a Palestina, como un país en el que sí podrían ellos invertir, pero para tener lo que también están buscando en Ucrania, ¿no? Y que ahorita tiene sus minerales, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto de eso? ¿No? Es como que hacerme el bueno, buscar la paz, terminar ese conflicto entre Rusia y Ucrania sin el dueño de casa, pero llevándote más del 50% de sus minerales. Creo que hay que tener en cuenta algo que Trump dijo al inicio de su gobierno, cuando ya está electo, ¿no? En una entrevista, en una declaración, dijo: vamos a imponer la paz por la fuerza. Es decir, más claro que eso no hay, ¿no? Es decir, no es nada por amor, todo, o nada por la fuerza, todo por amor, sino al revés, ¿no? Nada por amor, todo por la fuerza, o nada por la negociación, todo por la fuerza. ¿Qué significa eso en concreto? Significa darle el triunfo al más fuerte, en el caso de Ucrania, a Rusia, en el caso de Palestina, a Israel, ¿no? Y tomar decisiones sin tener en cuenta al más débil, a la parte más afectada, ¿no? Lo que había en Palestina claramente es una masacre horrorosa, denunciada por organismos internacionales y que ha provocado acusaciones de genocidio contra Israel en la Corte Internacional de Justicia, presentada por Sudáfrica, y contra Benjamín Netanyahu, el primer ministro, en la Corte Penal Internacional. Entonces pareciera que Trump, a él eso no le importa, y trata de precisamente imponer esa paz del más fuerte, cosa que es una cosa absolutamente injusta, pero va en contra del derecho internacional también. ¿Cómo está nuestro país frente a esta toma de decisiones que ha tenido el presidente Donald Trump? Y frente a eso, quiero saber tus impresiones, Ramiro. También recordemos que uno acá político que también ha mencionado su candidatura presidencial estuvo presente en la toma de mando de Donald Trump en la Casa Blanca junto con un congresista que aparentemente habrían pagado para estar ahí. Raro, porque nadie está investigando eso, pero volvamos a la pregunta, ¿qué impresiones te da a ti la toma de decisión de Donald Trump y cómo repercute en nuestro país?
Bueno, lo que es impresionante es que alguna gente acá apoya a Donald Trump, lo considere un estadista, y como dijo la propia presidenta Dina Boluarte, una esperanza para América Latina, y una cosa impresionante. el hermano mayor. Y además que lo voy a invitar, ¿no? Familia. O sea, quiero que ni Argentina ni Milei ha dicho eso, ¿no? A Milei, que además ha terminado afectado por Donald Trump a pesar de que lo alaba y lo idolatra casi, ¿no? Entonces, creo que podríamos vernos afectados en la medida que el puerto de Chancay, el megapuerto, es parte de lo que los chinos llaman la franja y la ruta, que es una estrategia para establecer unas rutas comerciales terrestres y marítimas a nivel mundial por donde corre el comercio chino. Entonces, como hoy Trump tiene distancias con China, puede considerar que eso es un elemento perturbador y ya ha insinuado que podría pasar algo, pero además el otro día, el día que dio el discurso ante el Estado de la Unión, que es como el discurso presidencial acá, dijo que habría sorpresas para los agricultores norteamericanos, sorpresas favorables. Bueno, buena parte del TLC justamente libera los productos agrícolas que van de acá para Estados Unidos, ¿no? Agroexportación, por ejemplo. Entonces, eso es una suerte de insinuación de que podrían ponernos aranceles y que no nos extrañe que pase en algún momento, ¿no? Evidentemente eso repercute. Y con la otra pregunta, ¿qué personaje en nuestra sauna política que tenemos ligeramente te parece a este sheriff mundial, como lo apodan a Donald Trump? Bueno, acá he tenido su personaje, el que al lado es Javier Milei, que es prácticamente un devoto de Donald Trump, ¿no? Pero López Aliaga, el alcalde de Lima, fue al investidor de Donald Trump. Se afirma, no tengo pruebas de eso, pero la versión se tiene que pagó por asistir. Y tiene ideas parecidas, porque por algo fue, ¿no? Es antiprogresista, odia venalmente a la izquierda como Milei, ¿no? La izquierda tiene muchos motivos para ser criticada, por supuesto. Eso no está en discusión, pero otra cosa es que alguien sea obsesivamente antiizquierda, ¿no? Odia al progresismo en general, ¿no? Y además ve a Trump como un guía. Entonces, el que yo veo más cercano a esas posiciones es Donald Trump, pero ojo que la presidenta lo alababa. Creo que la presidenta Boluarte, al pronunciarse de esa manera, cuando se confirmó el triunfo de Donald Trump, está pasando unas simpatías que a mí me sorprendieron, ¿no? Una cosa increíble. Como veían también de que es una esperanza para América Latina, con lo buena parte de la razón está perdida. Dijo Alzana, ¿no? Dijo que es el hermano mayor del continente americano y que por ser hermano mayor tendríamos que... Eso la verdad es ellos son mi PPK, creo. El PPK. Que su pinky, que son de la misma prueba. Pero como justo lo que tú comentabas, ¿no? Donald Trump nos está enseñando que más allá de las ideologías de izquierda y derecha, él está tomando decisiones en medida a potenciar su economía e industrializar nuevamente Estados Unidos. Y creo que esto es una clara verdad, ¿no? También es una enseñanza para nuestro país que muchos nos enfrascamos y más en dividir el país en izquierdas y derechas cuando nos hemos dado cuenta que la política finalmente es de intereses. ¿O tú qué nos puedes comentar, Ramiro? Yo creo que la política es algo que se debe hacer para el servicio público, ¿no? Mucha gente creo que no entiende eso, ¿no? Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, a quien yo entrevisté una vez en su casa en Montevideo, bueno, que está en las afueras de Montevideo, decía que, claro, que en realidad el que quiere hacer negocios, el que es un buen empresario, debe hacer eso y que le vaya bien, decía él, ¿no? Pero el que quiere hacer política debe entender que es un servidor público, no está ahí para aprovecharse como vemos acá, como vemos en el propio Estados Unidos, es lo más, ¿no? Es un señor que no tiene cargo de filio y está haciendo y deshaciendo, y todo sugiere que las decisiones que están tomando él y Trump parecieran favorecer a las empresas de más y también probablemente a Zuckerberg, de los tecnomillonarios, ¿no? Entonces, creo que hay que tener muy claro para qué se hace política, y eso creo que es algo que mucha gente no tiene claro, y al final las personas que votamos debemos tener claro por quién votamos, ¿no? Porque claro, puede sonar novedoso que alguien grite como Milei, que Donald Trump diga vamos a hacer América grande otra vez, o que sean promesas grandilocuentes, pero al final uno tiene que pensar cómo le va a afectar uno eso, y yo creo que Trump puede provocar inflación en su país, por ejemplo, ¿no? Claro, porque recordemos que al día de hoy el dólar ha bajado
ha bajado y ya está perdiendo dinamismo. Bueno, finalmente me queda una duda, saber y un poquito más de ti con respecto a lo personal. ¿Dónde está para ti? Ay, sí, lo malo es que como estamos cerca del Pentágono. Estados Unidos toma la pregunta ya. 3, 2, 1. Sí, justamente es preocupante, ¿no? Como la mirada de nuestros políticos han visto esta toma de decisiones de Donald Trump. Pero es justo ahí también mi curiosidad, ya que lo mencionaste en la fauna política peruana. ¿Hay algún político por el que tú consideres que merecería llegar a la casa de Pizarro en estas elecciones presidenciales del 2026? ¿O aún te parece que no hay ningún candidato idóneo para estas elecciones 2026? Bueno, no voy a nadie, pero lo que sí te podría decir es que ese político que quiera hacer la diferencia tendría que tener algunas características. Por ejemplo, ser una persona honesta, que eso es algo escaso en la política, y creo que la gente lo huele, ¿no? Estás pidiendo que caiga minerales del cielo. Sí, pero hay excepciones como la de Pepe Mujica, ¿no? O la de Alfonso Barrantes años atrás, que fue alcalde de Lima, ¿no? Todo el mundo reconocía que era una persona honesta, transparente, y al final ganó. Fue el único alcalde de izquierda que hubo en Lima. Excepciones hay el presidente Arturo Illia en Argentina, que borró un poco tiempo y se fue tan humilde como entró al poder. El propio Justin Trudeau, que acaba de renunciar al cargo de primer ministro en Estados Unidos, ya saben a quien se le puede criticar por algunas cosas, pero no se puede decir que es un político corrupto. Entonces, ejemplos hay, ¿no? Y creo que la persona que quiere hacer política en serio en el Perú tendría que primero ser honesta, tendría que ser una persona que conciba el Estado como no un tesoro, sino como un aparato administrativo que sirve para servir a la gente, para obtener buenos servicios públicos en educación, en salud, en vivienda, en agua potable, ¿no? Entonces, eso creo que no lo tiene muy claro. Mira, no continúa porque nos van a decir caviar. Nos van a decir caviar de acá en adelante. Bueno, pues ese término insulso que se ha vuelto un cajón desastre para criticar a algunas personas, pero que no tiene, digamos, mayor contenido. Habría que entrar más bien en un debate serio sobre lo que se quiere en el país. Mira, un tema que ya no quiero dejar de mencionar, por ejemplo, es el tema ambiental, ¿no? Que es un tema al que no se le da pelota, ¿no? Sobre el que no se habla. Y es un tema fundamental. El Perú tiene una serie de crisis climáticas. Miren lo que está pasando con las lluvias, la prevención de desastres, la Amazonía, ¿dónde eres tú? ¿No? Entonces, y cuando tú hablas acá, la gente te dice el gran tema es la seguridad. Por supuesto que el gran tema es la seguridad. Pero, por ejemplo, ¿qué vínculo hay entre la seguridad y el medio ambiente? Cuando tú tienes una crisis de seguridad, se vuelven más vulnerables los ecosistemas porque, por ejemplo, hay más narcotráfico, hay más tala ilegal. No se piensa de manera integral. Se piensa que el principal problema del país es la seguridad. El medio ambiente no importa la situación económica, no importan los derechos de la persona. Mira, es que has dicho algo justo y un problema creo que puntual es que siempre Lima se ha centralizado, ¿no? Que el Perú se ha centralizado en Lima. Lo que la necesidad de Lima es la necesidad del país. Ahorita la necesidad de Lima urgente es la seguridad, sin duda alguna, seguridad ciudadana. Pero no es la necesidad de todo el país, justamente lo que tú decías. Y esperemos que los candidatos tomen cartas en el asunto y vean más allá del votante de Lima, ¿no? O alguna otra impresión para que nos puedas dar tus despedidas y finalmente agradecerte por estar acá. No, por favor, gracias a ti por la invitación, pero quizás sugerir que todos pensemos, porque es un esfuerzo constante la democracia. La democracia no está dada un día, no cae del cielo. Es una aspiración que se tiene que construir. Entonces creo que todos podríamos hacer un esfuerzo por construir la democracia día a día, en el colegio, en el hogar, en las universidades, en la administración pública, y saber que el sistema político tiene que funcionar con una democracia real, no una democracia aparente, no una democracia de pantomima. Las caretas, muy usado por los políticos, las caretas. Pero entonces creo que la democracia tendría que, como dijo una vez el presidente Alfonsín en Argentina, luego de la dictadura, dijo, con la democracia se come, se cura, no se hace en casa, ¿no? Claro, y ahí no le fue tampoco tan bien.
Pero problemas democráticos hay hasta en Dinamarca. Vean la serie Borgen en Netflix, se van a dar cuenta que en el país modélico hay problemas. Pero por lo menos disminuirlos acá y votar por alguien que tenga visos de decencia e inteligencia para conducir un país tan complicado y tan desigual como este, ¿no? Y eso creo que tenemos que tomarlo en serio, porque después nos estamos quejando por quién votamos, ¿no? Cuando nosotros somos responsables de que el Parlamento sea lo que es y que el poder sea lo que es. Eso lo tiene que cambiar el ciudadano, no lo va a cambiar el sistema político per se. Sí, justamente en lo que has dicho, ¿no? Y siguiendo con la recomendación de series, ¿no? En House of Cards lo que dicen, la política ahora, hoy en día, ya no es la política de antaño donde significaba diplomacia, un sinnúmero de debate de ideas, sino es un espectáculo, simplemente un show de espectáculo y sobre todo tirarse en dimes y diretes, el ultraderecha, el ultraizquierda y finalmente no solucionar nada del país. Siempre tenés de componente de la política, pero ojalá no fuera el único, pues. O sea, es una puesta en escena la política también, pero tiene que estar mediada principalmente por el servicio público. Para eso existe y para eso se fundó. Sin duda alguna lo que has dicho es más que una reflexión, ¿no? Esperemos que los candidatos o aspirantes al sillón presidencial logren escuchar este modesto programa y puedan ahí darle un poquito más a sus propuestas y salgan un poquito de la zona de confort de Lima y visiten las provincias finalmente, ¿no? Gracias, Ramiro, por estar nuevamente con nosotros y aceptar esta entrevista.